Ezequiel 37. Gloria a tu nombre, Señor, te bendecimos. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un texto bien conocido, bien predicado. Yo he predicado en otras ocasiones, pero quisiera que lo miráramos a un punto de vista quizás más refrescante en el espíritu. ¿Se ha sentido, quizás algunos de ustedes ahora mismo lo están, ¿no? ¿Se ha sentido alguna vez usted desalentado de tal manera que no quiere continuar? ¿Solo yo? Usted dice: hasta aquí llegué. Quizás problemas en el trabajo, problemas en la casa, qué sé yo. Usted dice: me rindo. Bueno, yo le digo hoy: no se rinda, hay esperanza. Usted sabe que con Dios siempre hay esperanza. Hoy vamos a hablar de esperanza. Sonría, que tengo buenas noticias para usted. Con Dios no hay nada imposible. Si estás en esa situación ahora en este momento, Dios te dice: sonríe, que para mí no hay nada imposible. Dile al vecino: sonríe, que para Dios no hay nada imposible. Con Dios siempre hay una nueva oportunidad. La historia esta habla de unos huesos secos, bien secos. No había esperanza para ellos. Bueno, con Dios hay esperanza. No te des por vencido. En cualquiera que sea tu situación, empezando temprano en el sermón te digo: no te rindas. Porque tú tienes un Dios muy grande. Tú tienes un Dios que es muchísimo más grande que tu problema. Pastor, pero mi problema, usted no sabe el problema mío. Yo no lo tengo que saber, pero yo sé que yo tengo un Dios bien requete grande. Bien re grandísimo, que es superior a tu problema. Y Él puede cambiar tu situación. Le voy a dar el ejemplo de Ezequiel. Por eso le digo que hay vaya a Ezequiel 1. Ezequiel 1. Y manténgase ahí. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Diga: vio visiones de Dios. Pero ¿dónde estaba Ezequiel en ese momento que vio visiones de Dios? Estaba de esclavo. Ezequiel, a la edad de 25 años, fue llevado en el año 586 antes de Cristo, fue llevado a Babilonia como esclavo. Daniel, sus amigos, también muchos fueron llevados. Básicamente las tropas de Nabucodonosor entraron y mataron a todo el mundo que no sirviera. Los jóvenes, los fuertes, los inteligentes, se los llevaron allá. Entre ellos fue Ezequiel. Y dice que estaba en medio de los cautivos. Ahora, yo quiero que usted por un momentito, como dice en los americanos, se ponga los zapatos de Ezequiel. Y usted está en medio de la voluntad de Dios. Usted no está en desobediencia, porque si tuviera en desobediencia es otra historia. Pero usted está en medio de la voluntad de Dios, está obedeciendo a Dios. Y llegan las tropas de Nabucodonosor y matan a la abuelita, matan al sobrinito,
matan al vecino, destruyen el templo, destruyen la ciudad. Y todo lo que usted conocía como algo de valor se fue. Y todos los planes suyos en ese momento quedan cancelados. Es como cuando uno tiene muchos planes y va al médico y el médico mira los resultados del examen y dice: hay problema ahí. No importa cuáles sean los planes que tengamos, en ese momento se para todo. Bueno, a Ezequiel le pasó algo peor. A Ezequiel se le cancelaron todos sus planes. Desde el punto de vista humano, la visión de Ezequiel, los planes de Ezequiel quedaron muertos. Pero desde el punto de vista de Dios, hay otro plan. No importa donde tú estés ahora en este momento, desde el punto de vista de Dios es diferente. Yo al ministerio, cuando era pastor del ministerio hispano, yo gastaba esta línea. O sea, cuando Pablo dice, bueno, que estamos sentados allá en lugares celestiales, ¿no? Yo le decía, hermano, cuando el problema sea muy grande, súbete en el espíritu allá al lugar celestial donde te pertenece y mira desde arriba a tu problema y te vas a dar cuenta lo pequeño que es. Siéntate allá donde Cristo dice que tú perteneces, mira tu problema y te vas a dar cuenta. Pero eso, y por eso yo me preocupo tanto. Amén. Denle un aplauso al Señor ahí. Ezequiel tenía todos sus planes cancelados, pero Dios tenía. Ezequiel quizás decía, a Dios no le importa donde yo estoy. Dios, me le he perdido a Dios en todo el universo. Dios no sabe dónde yo estoy, pero Dios sabía exactamente dónde estaba Ezequiel. Ezequiel dice que estaba ahí en medio de los cautivos. En medio de los cautivos, en medio de los esclavos. Y no fue por casualidad, porque cuando estaba en Jerusalén, cuando estaba en Judá, no vio los cielos abiertos, ni tampoco la mano de Dios vino sobre él. Fue ahí en medio del problema, en medio de la situación difícil, que Dios se le reveló. Hermano, agárrate de Dios ahí en ese momento en que estás. Agárrate de Dios en esa situación por la que tú estás pasando, esa misma por la que tú te desvelas por la noche. En ese mismo lugar es donde Dios se te va a revelar, donde Dios te va a hablar a tu vida, donde vas a ver los cielos abiertos y donde la mano de Dios va a venir sobre tu vida. Vas a ver la gloria de Dios. Esa situación por la que tú estás pasando ahora, Dios te trajo ahí para que tú te conectaras con Él mejor. A la hora de la crisis, a la hora del momento difícil, es donde nosotros nos podemos conectar con Dios. Yo conocí un pastor que me dijo, hizo y deshizo y tenía ministerio y tenía de todo, pero como que se salió un poco era todo productividad y se enfermó. Y se pasó como un mes, dice que mirando al techo del hospital. Y dice que ahí Dios le habló. Le dijo, ya al fin te tengo acomodado para hablar contigo, porque llevo años tratando de hablar contigo. Tú produciendo para el reino, trabajando para mí, pero no me dejas a mí hablar contigo. ¿Está entendiendo, hermano? Ezequiel, Dios lo llevó a esa situación para poder conectarse con Él. Allí en medio de la crisis, en medio del problema, fue cuando la mano de Dios vino sobre Ezequiel. Tal vez tú te sientes de la misma manera que Ezequiel. Quizás te sientes hasta como esos huesos secos. Pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús, Dios te trajo hoy hasta aquí para decirte que Él tiene un propósito para tu vida, aún en medio del problema. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Ezequiel 37:1. Dile al vecino, despiértate, que Dios está hablando contigo. Vamos.
Despiértate que Dios está hablando contigo. Alguien me dijo una vez: pastor, ¿cómo yo sé distinguir entre la voz de Dios, la voz del diablo y la voz mía? Y yo le pregunté: ¿y con quién pasas más tiempo? ¿Te pasa la vida pensando en ti? Posiblemente eres tú el que está hablando ahí. ¿Siempre le estás hablando al diablo? Posiblemente el diablo es el que está hablando contigo. Pero habla con Dios, comunícate con Dios, ten intimidad con Dios. Hermano, no me importa dónde yo oiga, dónde yo esté. Si yo oigo la voz de mi compañero de tenis, o del hermano anciano, pastor Enrique, o de mi esposa, no importa, yo estoy allá, yo no sé quién está hablando, pero la voz ya yo la conozco. ¿Me está entendiendo? Hay que conocer la voz de Dios, pero hay que pasar tiempo con Dios para conocer la voz de Dios. Si andamos por allá por el mundo, no va a suceder. Dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Escúchame bien, iglesia. ¿Quieres oír la voz de Dios? Tienes que andar en el espíritu. En la carne, carnalmente, el hombre lo que ve solamente es lo imposible. Ah, esto no lo puedo hacer. No, esto no. De esta enfermedad me muero. La bancarrota tengo que firmarla. Pero cuando nos metemos en el espíritu, sabemos que para Dios no hay nada. Nada imposible. Y yo no puedo dejar de repetir: nada imposible es para Dios. No hay nada imposible para Dios. Porque aunque yo diga eso, algunos de ustedes están diciendo por acá en una parte de la mente: sí, pero este problema yo no sé cómo. Yo no sé cómo Dios lo va a resolver. ¿Y a ti qué te importa? Tú no tienes que saber cómo Dios lo va a resolver. Dios lo va a resolver. Solamente pon tu fe y confía en Dios. Ahí en medio del problema es donde Dios te va a bendecir. Pero tienes que estar en el espíritu. La gente anda en la carne constantemente. Cristianos están disparados siempre en la carne. ¿Cómo vamos a oír de Dios? Y Dios quiere tener una relación con nosotros. Si miramos los huesos estos, ¿no? En lo natural, en lo carnal, tenemos que asumir que no hay vida en ellos, que es imposible. Desde el punto de vista humano, nada se puede hacer con un montón de huesos secos. ¿Usted ha visto huesos bien secos? Que se ponen como finitos. ¿Qué se puede hacer con un montón de huesos secos? Y secos no solamente, sino secos en gran manera. Yo pienso que Ezequiel le diría a Dios: pero Dios, ¿no tienes otra cosa más bonita que mostrarme? Señor, yo estoy de esclavo acá por servirte y sigo fiel aquí al pie del cañón, pero ahora arriba de eso me llevas a un valle de huesos súper secos. Pero Dios tiene un plan. Los huesos de estos huesos, ¿a quiénes pertenecieron? Es irrelevante realmente, pero solamente podemos saber que fueron gente que tuvieron sueños. Sueños que quedaron frustrados. Tuvieron aspiraciones, eran capaces de amar y ser amados. Sin embargo, ahora simplemente era un puñado de huesos secos. ¿Qué se puede hacer? Y la gente se pregunta también: ¿qué puede hacer Dios con esto? ¿Qué puede hacer Dios con un puñado de huesos secos? Yo pienso que la persona más espiritual. ¿Usted conoce ese tipo de persona? Que usted dice dos palabras y ahí de alguna manera se empata ahí con la gloria a Dios. Sí, porque la palabra dice. Había mucho tráfico cuando venía acá a la iglesia, pero sí, el tráfico lo ocasiona el diablo y todas las cosas ayudan para bien, porque entonces, gracias hermana, me demoré. Siempre hay un enlace. ¿Usted se acuerda cuando usted era así? Anoin.
siempre hablando de Cristo. ¿Usted se acuerda? Eso es lo que quiere Dios. Dios anda buscando cristianos fanáticos. Qué silencio. Bueno, yo sigo adelante. Gloria a Dios. Bueno, ¿te acuerdas, hermano, de tu primer amor? Dice la palabra que en la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: regresa. Has dejado tu primer amor. Arrepiente, haz las primeras obras. O sea, encuentra ese primer amor que perdiste. Yo pienso que el llamado a cada uno de nosotros es que nosotros tenemos que regresar allá, a ese fuego que tenías cuando vinimos a Cristo. Que a todo el mundo le hablábamos de Cristo, que a todo el mundo le decíamos algo, que cualquier conversación venía a parar en nosotros presentarle el evangelio a una persona. Dios está buscando cristianos de esa manera. ¿Te acuerdas de tu primer amor? Bueno, déjame decirte que el amor no te dejó. Tú lo dejaste. Vete y búscalo donde lo dejaste. El primer amor está esperando por ti ahí mismo donde lo dejaste. El pastor predicaba de eso, creo que hoy. Regresa allá, al lugar donde lo perdiste. Cuando Cristo era tu pasión, cuando las cosas de Dios eran algo más que una simple obligación. Y ahora, sin embargo, te sientes como esos huesos secos, sin esperanza. Cosas han pasado y te preguntas: ¿qué puede hacer Dios con estos huesos secos? Bueno, déjame decirte una vez más: Dios va a hacer algo formidable con esos huesos secos. Dios va a transformar tu vida. Y esa situación por la que tú estás pasando, Dios va a crearla en algo mucho mejor. Y lo mejor va a estar por venir en tu vida. Dios te ha traído hasta aquí para que oigas que sí hay esperanza para ti. Si hay una nueva esperanza, si hay un nuevo comienzo. Dios es un Dios de esperanza. Si haces de Dios tu prioridad, debo aclarar, si haces de Dios tu prioridad, lo mejor está por venir en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu ministerio, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu cuerpo, en tu vida espiritual. Haz de Dios tu prioridad. Deja la carne, lo natural a un lado y comienza a moverte en el espíritu. A mí me gusta Ezequiel, porque Ezequiel, si ustedes lo estudian, se dan cuenta que el espíritu lo movía para todas partes. Acá dice que lo llevó en el espíritu, pero otras veces lo agarraba hasta por las guedejas del cabello y lo llevaba. Oh, necesitamos gente que se deje mover por el espíritu. Pastor, yo siento del Señor que de ir aquí o ir allá, ¿está el espíritu moviéndote? Porque si el espíritu no te está moviendo, te puedes meter en problemitas grandes. Dios le hace una pregunta tremenda a Ezequiel y le dice en el verso 3: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es posible que estos huesos puedan vivir. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios hace una pregunta, no está buscando información? Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él ya sabía la respuesta. Dios no anda buscando información cuando hace una pregunta. Cuando Dios hace una pregunta es para nosotros, para nuestro consumo. La pregunta más bien quiere decir: Ezequiel, ¿crees tú que yo puedo dar vida a estos huesos? ¿Crees tú que yo puedo vivificar aquello que está muerto? ¿Qué piensas tú, Ezequiel? Dice que van a quedar tres cosas: esperanza, la fe y el amor. Y el temor dice es imposible. Dice que el temor no es de Dios. Pero la esperanza dice tal vez es posible. El temor dice de seguro que me voy a morir de esta enfermedad. La esperanza dice posiblemente no me muera de esta enfermedad. El temor dice de seguro que mi matrimonio se acaba. Pero la esperanza dice tal vez mi matrimonio vivirá. El temor dice de seguro mi ministerio fallará. Pero la esperanza dice tal vez mi ministerio florecerá. Pero cuando la fe que viene de Dios
toma el control de nuestras vidas, entonces nosotros decimos de seguro que va a ser. No hay nada imposible. Dile al vecino, no hay nada imposible para Dios. ¿Vivirán estos huesos? La respuesta entonces es sí. Por supuesto que sí vivirán, porque Dios está en la ecuación. Pero ¿cómo van a vivir estos huesos? ¿Cómo lo va a hacer Dios? El plan de Dios es bien simple. A Dios se le adora ¿cómo? Ese es el plan. Verso 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Usted sabe, hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Usted sabe que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios está bien olvidada hoy día en las iglesias. Sin embargo, a Dios se le adora en espíritu, pero también en verdad. Dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. El primer elemento para que Dios dé vida a estos huesos secos, Dios dé vida a tu vida, a tu situación, a tu matrimonio, a tu familia, a tu cuerpo enfermo. La primera cosa que tiene que haber es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús le dijo, orando al Padre por nosotros, dijo: santifícalos en tu verdad. Y después añade: tu palabra es verdad. Hermano, no hay otra verdad que no sea la palabra de Dios. Abundan demasiada gente por ahí que anda diciendo: bueno, no está en la palabra de Dios, pero yo siento. No aparece en la Biblia, pero yo he sentido de parte de Dios. Si no está en la Biblia, usted no ha sentido de parte de Dios. Si no aparece en la palabra de Dios, no ha sentido de parte de Dios, porque Dios no contradice su palabra. Mis experiencias me indican. Por eso tenemos tanto problema en la iglesia hoy en día, porque la gente se está guiando por las experiencias. Oíd palabra de Jehová. Hermano, no le añada nada a la palabra de Dios. No le eche agüita para diluirlo un poquito, porque es demasiado fuerte. No trate de mejorar lo que dice la palabra de Dios. No trate de racionalizarlo. Crea la palabra de Dios de tapa a tapa. La parte que dice Reina Varela, no, esa no es palabra de Dios, pero de tapa a tapa. Es palabra de Dios, no palabra de hombres. Si no está en la Biblia, por bonito que suene, pastores, líderes, no lo enseñe. No enseñe sus propias palabras, enseñe lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Vaya conmigo, Ezequiel 37:7, verso 7. Dígale algo bonito al Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Dice en el verso 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre tendones, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Así que hubo un temblor, dice. O sea, yo diría que hubo una apariencia de vida, pero seguían muertos. Dice que también hubo que se juntaron los huesos, cada uno con su hueso. O sea, que hubo como una apariencia de unidad, de unión, pero seguían muertos. Dice que después los tendones cubrieron los huesos, como una apariencia de poder, de fuerza, pero todavía estaban muertos.
Dice que más tarde los huesos se llenaron, se cubrieron de piel, una apariencia de llenura, pero seguían muertos. Aparentemente había ocurrido un cambio. Ante los ojos carnales, naturales, desde el punto de vista natural, había ocurrido un cambio. ¿Usted no conoce hermanos así? Que saltan, se cuelgan de las lámparas, rompen las bancas de la iglesia. Y aparentemente a los ojos carnales, desde el punto de vista natural, usted dice: wow, ¿qué clase de transformación ha habido en la vida de este hermano? Segunda de Timoteo 3:1 dice que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad. Cuidado, iglesia. O sea que después de todo el ruido, de toda la conmoción, solo era un montón de cadáveres. Antes eran huesos muy secos, ahora solo un montón de cadáveres todavía muertos. Así que la primera parte del plan de Dios para darle vida a tu situación es la palabra de Dios. Nunca olvides la palabra de Dios. Levántate por la mañana, ora, canta los himnos que vas a cantar, alaba al Señor, pero abre la Biblia, por favor. Yo le dije que, hermano, yo no soy de los... Yo grito bastante, ¿verdad? Yo no soy de los que doy 4 gritos, iba a decirme. Yo sí doy los 4 gritos, pero no doy 4 gritos para emocionarlo a usted o para que usted se vaya con la impresión de que algo ocurrió. Yo lo entreno, hermano, para que usted busque la manera usted mismo de encontrar la voluntad de Dios y la bendición de Dios en su vida. Y la palabra de Dios es importante en la vida del creyente. Mi pastor, cuando yo era un niño, recibí al Señor cuando tenía 12 años, pero en la iglesia me crié gateando ahí entre las bancas. Mi pastor decía: la Biblia no se lee, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Hermano, levántese por la mañana, ore, y cuando ore, hermano, déjeme dar una fórmula. La fórmula está en el Padre Nuestro, que es la fórmula de la oración. Saque la cuenta usted cuántas palabras de petición hay en esa oración y cuántas hay de alabar y de bendecir al Señor y glorificarle. Pase su tiempo alabando, magnificando el nombre del Señor y pida un poquito, pero dele gloria a Dios, alabe a Dios, dele gracias a Dios. Yo por la mañana, hermano, 90% de mi tiempo de oración es darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por cosas que pasaron hace 50 años, qué sé yo, porque todavía estoy agradecido por la salvación de mi alma, porque voy camino al cielo, porque me libró del infierno por la sangre de Cristo. Y lea su Biblia, estudie su Biblia, porque si todo lo que usted agarra de Biblia es esto aquí el domingo, ay, hermano, qué problema, ¿en qué problema está? Cualquiera llega y le da 4 gritos de cosas que suenan bien, y eso es lo que está pasando en la iglesia hoy día. Cosas que suenan bien al oído y usted dice: ah, qué bueno está esto, este evangelio me gusta a mí, pero no está en la Biblia, hermano. ¿Y cómo se va a enterar usted de que el evangelio es falso, que lo que le están diciendo es falso, si usted no conoce la palabra de Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mateo 24:5, creo, el Señor le dice: mirad que nadie os engañe, porque en los últimos tiempos van a venir tiempos de engaño. La primera parte es la palabra de Dios, pero la segunda parte es súper importante. La segunda parte es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cómo van a vivir estos huesos? Con la palabra de Jehová, pero también con el Espíritu de Dios. Vaya al verso 9, dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos
y vivirán. ¿Se acuerdan? Por la palabra, los huesos se juntaron con los huesos, los tendones vinieron, la carne rellenó y parecían que tenían apariencia de vida, pero no estaban vivos hasta que no venga el Espíritu. Por eso a Dios se le adora en espíritu, pero también en verdad. Tiene que ir las dos cosas combinadas. ¿Qué dice? Profetiza al Espíritu. Y en el verso 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en grande extremo. Quiero que oigas esto, estoy cerrando ya, hermano. Este es el primer cierre mío. Son 5. Dice: profeticé como me había mandado. Diga esto: profetizó como le había mandado. Lo que implica que no profetizó de otra manera. O sea, no profetizó de la manera que no le había mandado, ¿verdad? ¿Y de qué manera mandaron a profetizar a Ezequiel? Volvamos al verso 9. Dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopra sobre estos muertos y vivirán. Entiende esto, iglesia. Óyeme bien, iglesia. Ezequiel no profetizó sobre los huesos. ¿Hello? ¿Solo otra vez? Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así, di al Espíritu, no a los huesos, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel no profetizó sobre los huesos. La palabra de Ezequiel no fue la que dio vida a esos huesos. Ezequiel profetizó al Espíritu. Ezequiel dijo simplemente: Espíritu, ven y tú sopla sobre estos muertos y vivirán, hermano, porque es el Espíritu, no nuestras propias palabras las que dan vida. Hay gran confusión en la iglesia hoy día. La vida está en el Espíritu de Dios. La vida viene de Dios. La bendición viene de Dios, no de nuestras palabras. Tremenda presunción yo veo en muchos predicadores hoy día. Ezequiel dice que predicó, profetizó como Dios le había mandado, hermano. Profetizó al Espíritu. Dice: nuestras palabras, por bien intencionadas que estén, mi hermano, no le pueden dar vida a nadie. Es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios, es lo único que puede dar vida, es lo único que puede transformar tus palabras. Mis palabras no transforman a nadie, es Dios quien cambia las vidas, es la gracia de Dios la que llega sobre nuestras vidas, es la sangre de Cristo la que nos limpia, no somos nosotros mismos. El primer pecado del universo fue el orgullo. El primer pecado del universo fue el orgullo. Y de ahí salieron todos los otros pecados. Satanás, Lucifer dijo: yo haré esto, yo haré esto otro, yo, como si fuera un yo. O como dicen los argentinos, yo. No es con espadas ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. Si queremos que los muertos espirituales se levanten, no hace falta gritar. Aunque yo soy un gritón, lo sé. Déjame hablar más bajito ahora porque me conviene. ¿Verdad, Misael? Hay que las cuerdas vocales. No hace falta gritar. No se trata de declarar o de decretar o de atar o de desatar. Hoy día hay una cantidad de prácticas, eso es tremendo. Yo voy a veces a iglesias por ahí a predicar en Sudamérica y atan por todos lados, por poco me atan a mí. Y digo: santo. Yo me gozo y declaro y decreto y ato y tremendo. Ay, Dios. No hace falta.
No se trata de nuestro propio propósito, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia fuerza. Necesitamos el Espíritu de Dios de verdad. No una apariencia de espíritu, sino el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Y déjeme decirle, hermano, porque ya me voy a tirar por aquí, ¿no? Olvídese de eso. ¿Cuál es el apellido del Espíritu? ¿Cómo? Ay. Diga, ouch. Dígalo otra vez, ¿cuál es el apellido del Espíritu? Ay. Hay que tener cuidado porque hablamos a veces mucho del Espíritu, pero después cuando salimos allá afuera, nuestro testimonio está por ni se sabe dónde. Y acá somos bien espirituales, aleluya, gloria a Dios, pero cuando vamos ahí al supermercado, si se forma la cosa, la cola ahí, se traba mucho eso ahí en el Publix. Y hay un hermanito atrás de nosotros ahí. Y usted, no, porque el pastor, ¿qué hace? Pero Dios siempre está viendo. El Espíritu Santo es santos. Necesitamos el Espíritu de Dios que sople sobre su pueblo, que nos dé nueva vida. Todos nuestros esfuerzos, iglesia, carecen de vida si no tenemos el Espíritu. Sin el toque del Espíritu podemos cantar, podemos danzar, podemos colgarnos, como yo decía, de las lámparas, romper las bancas, usar todo el jargón espiritual que querramos, hacer todo el ruido que querramos, pero sin el Espíritu estamos muertos. Un toque genuino del Espíritu es lo que necesitamos. En la historia de Ezequiel, los huesos fueron llenos de vida. En cuanto el Espíritu sopló, dice que estuvieron de pies un gran ejército. Y hoy Dios quiere hacer lo mismo con tu vida. Hoy Dios quiere hacer lo mismo con este ministerio. Hoy Dios quiere hacer lo mismo con tu familia, con tus finanzas, con tu matrimonio, con tu cuerpo enfermo. Hoy Dios quiere hacer lo mismo. Hoy el Espíritu Santo está aquí para moverse sobre tu vida. Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. El Espíritu Santo está aquí para sanar. El Espíritu Santo está aquí para sanar no solo tu cuerpo, sino sanar tu finanzas, sanar tu matrimonio. El Espíritu Santo está aquí para bautizarte con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Dos cosas son necesarias y es parte de nuestra adoración. Ponte de pie. Y es parte de nuestra adoración a Dios. Y es el Espíritu y la palabra de Dios. Si ambas no están combinadas, de nada nos sirve. No podemos decir que adoramos a Dios solamente en espíritu, ni tampoco podemos decir que adoramos a Dios solamente en verdad, o sea, o con su palabra. Para que realmente tengamos vida, tenemos que hacer ambas cosas. ¿Cuántos necesitan un toque del Espíritu? Déjame ver sus manos. Amén, amén, amén.